¿qué es el canon de la Biblia? O en otras palabras, ¿qué libros contiene la Biblia? Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Y aparte vamos a hacer una breve introducción de cada uno de estos libros. Y va a ser muy breve porque, como ya veis, pues hay muchos libros. Pues muy bien, la Biblia contiene 66 libros entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿vale? El Antiguo Testamento consta de 39 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿vale? Estos son los que vamos a ver hoy, 39 libros del Antiguo Testamento, ¿vale? Como dijimos anteriormente, en el vídeo anterior, la Biblia fue escrita en unos 1500 años, entre el 1500 al 500 antes de Cristo. Las Biblias católicas y ortodoxas incluyen otros libros en su canon. Estos textos son conocidos por los protestantes como los apócrifos, ¿vale? Que quiere decir escondido o desconocido. Pues al igual que los judíos no creen que forma parte del canon. O sea, los protestantes, los evangélicos como nosotros, no creemos que los apócrifos formen parte del canon. De esto no vamos a hablar hoy, no vamos a entrar a los apócrifos o lo que ellos llaman deuterocanónicos, porque se alargaría mucho la cosa. Pero para que sepáis, los católicos tienen pues algunos otros libros en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, en el Antiguo. Y no solo los católicos, los ortodoxos también, la Iglesia etíope también tiene otros textos. No obstante, algunos evangélicos y protestantes creen que es útil estudiar estos libros de forma independiente, ya que proporciona información valiosa sobre la historia bíblica y genealogías, por ejemplo. Además, existen otros libros apócrifos que no se incluyen en ningún canon. Estamos hablando, pues, por ejemplo, del libro de Jasher o Gad el Vidente o otros como estos, que no están en ninguno de los cánones, pero que son libros que también son, bueno, pues interesantes, importantes también estudiarlos, ¿no? Pues el Antiguo Testamento equivale a Tanaj o Tanakh, como a veces dicen, ¿no? Y el Tanaj es un acrónimo de Torá, Nevi'im y Ketuvim. El Torá sería el Pentateuco, equivale al Pentateuco. La Torá quiere decir ley, ¿vale? Luego tendríamos los Nevi'im. Que son los profetas. Vale. Los profetas serían, déjame que lo mire, que me aseguro que esté bien. Estos serían los profetas y aquí. ¿Vale? Estos son los profetas, exceptuando Daniel. Vamos a sacar Daniel, porque Daniel, como ya veréis, Daniel no es parte de los profetas, por una razón curiosa, pero no es, ¿vale? Y luego tendríamos los Ketuvim. Y estos son los escritos. Ketuvim, escritos. Entonces los Ketuvim tendríamos crónicas. Perdón. Sí, está bien, ¿no? Crónicas. Y Daniel, si no me equivoco, es así. Déjame que... Sí, correcto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos Torá, Pentateuco, Nevi'im, vendría a ser de Josué hasta Reyes,
Y luego tendríamos los ketubim, que serían los que restan. En los evangelios, Jesús menciona en varias ocasiones la ley y los profetas, que sería la Torá y los Neviim. Eso lo vemos en Mateo capítulo 5, el capítulo 22, en Lucas capítulo 24, y él se refiere a las profecías que hablan sobre él en el Antiguo Testamento. De hecho, en una ocasión, Jesús, después de resucitar, aparece a unos discípulos y les dice: «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos». Entonces, la ley de Moisés ahí obviamente representa al Torá. Los profetas, como hemos dicho, equivale a los Neviim, y los salmos a los escritos. La razón quizá porque no menciona los escritos en total y solo menciona los salmos, yo diría, es mi opinión, que es porque en los salmos pues están las profecías sobre Jesús y es donde él de hecho menciona esas profecías. No quiere decir que en los otros libros pues a lo mejor puedes encontrar algunos tipos o imágenes también del Mesías, pero realmente donde están las profecías en los Ketubim es en Salmos. Así que yo me imagino que la razón es por esa. Pero esa es mi interpretación, vaya. En todo caso, ya vemos que en el siglo I el canon ya estaba establecido y hacía tiempo, de hecho. A diferencia del Antiguo Testamento de los protestantes y evangélicos, el Tanaj tiene 24 libros. Como hemos dicho antes, la Biblia, el Antiguo Testamento contiene 39. Para los judíos hay 24. ¿Por qué? Bueno, en realidad esta diferencia es ficticia, ya que el Tanaj agrupa varios libros en uno. Por ejemplo, los 12 profetas menores los agrupan en un libro, ¿vale? Todo esto sería un libro, entonces de ahí la diferencia. En realidad es ficticia porque son los mismos libros, solo que están agrupados a veces de diferente manera, ¿no? Pues dicho esto, vamos a ver, como hemos dicho, lo que es el Pentateuco. Pentateuco fue escrito entre el 1445 al 1405 a.C., más o menos. Entonces estamos hablando de un periodo relativamente corto, sería la Torá. ¿Vale? El Pentateuco o Torá es la parte más antigua de la Biblia y fue escrita en su totalidad o en gran parte por Moisés. Aunque se asocia con la ley de Moisés, gran parte de ella tiene poco que ver con esto. El Génesis relata los acontecimientos más importantes acaecidos en un periodo de unos 2000 años. ¿Vale? Estamos hablando de la creación del mundo hasta el exilio de los israelitas a Egipto, que vendría a ser antes del 1500. El primer libro de la Biblia revela el origen del pecado, la maldad del hombre, el diluvio universal, la llamada de Abraham y los pactos y promesas de Dios a Israel y a la humanidad. O sea, estamos hablando de muchas cosas importantes que nos dice el Génesis. Y es para mí uno de los libros más importantes que deberíamos leer, especialmente cuando estamos empezando a estudiar la Biblia. Desgraciadamente no se le da muchas veces esa atención que se le debería dar. Por otro lado, el libro del Éxodo nos relata la redención del pueblo de Israel al salir de Egipto y la fidelidad de Dios hacia un pueblo duro de cerviz, como nos dice en Hechos, el cual, después de prostituirse con un Baal, se le entrega la ley divina.
Finalmente, Levítico, que tenemos aquí el tercer libro, Levítico, nos muestra una serie de leyes que instruyen a un pueblo pecador que ha sido redimido por un Dios santo. Mientras que el Deuteronomio recuerda a una nueva generación de israelitas que está a punto de entrar en la tierra prometida la necesidad de guardar sus mandamientos. El Nuevo Testamento hace referencia al Deuteronomio al recordarnos nuestra incapacidad de cumplir la ley perfectamente y por lo tanto nuestra necesidad de un sacrificio mejor, que lo vemos en Hebreos capítulo 10. Y ese sacrificio mejor, obviamente, estamos hablando de Jesús. Esto sería un poco un repaso muy rápido de lo que sería el Pentateuco, ¿vale? O la Torá. Ahora vamos a entrar lo que son los libros históricos, que serían estos de aquí, que forman parte de los profetas y los Ketubim, los escritos. Curiosamente, aquí vemos que los judíos tienen a estos 5 libros, bueno, en realidad son más, pero bueno, a estos libros como profetas. La cuestión es ¿por qué? Bueno, yo creo que posiblemente es porque los que escribieron estos libros probablemente fueron profetas, porque seguramente los autores fueron Josué, Samuel. Algunos dicen que pudo ser incluso Natán el profeta, Gad, quizá otros. Quizá esa es la razón por la que lo ponen dentro de los profetas. Pero, como he dicho, eso es mi interpretación. Y el primer libro de esta lista de los libros históricos sería Josué. Y Josué nos narra la historia del comienzo de la conquista o reconquista, quizás, si se puede también mirar de esa manera, de la tierra prometida, recordándonos que Dios es fiel a sus promesas. Recordemos que los israelitas salieron de Egipto y estuvieron 40 años deambulando por el desierto y luego cruzan a través del Jordán, cruzan hacia la tierra prometida, que es Israel. Y ahí empieza la reconquista con Josué, porque Moisés se queda en el otro lado. Como le dijo Dios que no iba a pasar a la tierra prometida. El libro de Jueces es el próximo libro. Nos vuelve a mostrar la incredulidad y apostasía de los israelitas, pero también nos recuerda la misericordia de Dios hacia su pueblo escogido, enviando a libertadores como Ehud, que sería Ahot, Gedeón o Sansón. Hay que recordar que antes de que tuvieran rey, tenían los jueces que servían, eran como un tipo de líderes militares. Y después tenemos a Ruth, que es el tercer libro de los libros históricos. Ruth pues nos deslumbra con su fidelidad al dejar atrás a su tierra natal, Moab, para servir a Noemí y al Dios de Israel. Y al final es redimida por Booz, un antepasado de David y de Jesús. El otro libro, o los dos próximos libros, serían Primera y Segunda de Samuel, los cuales nos presenta a un pueblo, pues otra vez en rebelión, que pide al profeta Samuel tener un rey mortal que los gobierne como el resto de las naciones. Como he dicho antes tenían jueces, no tenían rey y Dios tampoco les demandó ningún rey. A pesar de todo, Dios envía al ungido rey David para reinar sobre la casa de Israel. Aunque de hecho primero envía a Saúl, lo cual es un desastre. Si queréis leerlo por vosotros mismos, pues podéis verlo. Pero Dios, pues por su gracia y misericordia, envía a David, quien es un antepasado de
de Jesús, del Mesías. No obstante, tal como nos muestran los libros de Reyes y Crónicas, es decir, el primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, los líderes demuestran ser, en muchos casos, idólatras y malvados, lo que les lleva a la división del reino y finalmente a su disolución con la conquista de Asiria. Asiria es cuando conquista el reino del norte y Babilonia al reino del sur, que sería Judá. No obstante, Dios vuelve a mostrar otra vez su misericordia al traerlos de nuevo a su tierra después de 70 años en cautiverio. De esta forma, Esdras, esto es después de volver de Babilonia, Esdras narra el retorno de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo de Jerusalén, mientras que Nehemías nos muestra su amor por Jerusalén al reconstruir sus murallas en medio de una gran oposición. Y finalmente, en el libro de los históricos, tenemos a Esther, la cual demuestra una vez más el amor incondicional de Dios al proteger a su pueblo cuando estaba al borde del exterminio. Así que creo que una cosa que podemos ver una y otra vez es realmente la misericordia de Dios y hacia su pueblo, a su pueblo escogido, que es Israel. Esto nos lleva a los libros poéticos. Como vemos aquí, los libros poéticos que forman parte de los Ketuvim o los escritos. Los libros poéticos, vamos a hacer aquí, fueron escritos entre el 1400 y el 450. Más o menos igual, vendría a ser igual más o menos que los otros libros, los históricos. Pues uno de los primeros libros que tenemos es Job, en los poéticos, aunque Job realmente seguramente fue escrito mucho antes, posiblemente es uno de los primeros libros que hay, incluso antes que la Torá, pero no sabemos exactamente cuándo fue escrito. Pero Job nos revela la batalla espiritual que se libra por cada una de nuestras almas y se nos anima a permanecer firmes en la fe a pesar de las circunstancias. Pues sabemos que tenemos un abogado, que es Jesús, que lucha por nosotros contra el acusador, Satanás. Porque a Job, como si habéis leído la historia, pues Satanás fue a acusarlo a Job. Por otra parte, tenemos los salmos, los cuales nos ofrecen un amplio repertorio poético que nos ayuda en nuestros tiempos de aflicción y lucha espiritual. Pero también nos recuerdan e instan constantemente a adorar a Dios. Por su parte, Proverbios, los cuales fueron escritos por Salomón, nos instruyen para llevar una vida recta, mientras que Eclesiastés nos muestra la vanidad de una vida que busca solo los placeres de este mundo. Por último, Cantar de Cantares nos presenta un plan poético para el matrimonio y también una bella imagen del amor de nuestro Señor, que es el esposo, hacia los creyentes. Aquí tendríamos los poéticos. Y luego tenemos vamos a ir a los profetas mayores. Porque lo que no he dicho antes, que los profetas suelen dividirse en dos partes, los profetas mayores y los profetas
menores, que vendrían a ser los profetas mayores y luego los profetas menores. Vamos a poner aquí profetas mayores. Bueno, bueno, aquí mayores, profetas menores. Los profetas mayores, como veis, es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que Lamentaciones se dice que fue escrito por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y estos fueron escritos entre el 700 y 530 a.C. Estos serían profetas mayores. Bueno, vamos a poner profetas mayores y menores porque realmente fueron todos más o menos en esa época. Y estamos hablando pues, de un poco antes de la conquista de Israel y de Judá hasta lo que sería el retorno de los judíos a Israel después de estar en Babilonia. Entonces podríamos dividir los profetas mayores en dos partes. Aquellos que vivieron antes de la caída de Israel y de Judá, estos serían por ejemplo Isaías y Jeremías, y los que profetizaron durante su exilio a Babilonia, que serían Ezequiel y Daniel. Entonces, excepto por Zacarías, que es uno de los profetas menores, excepto por Zacarías, los profetas mayores son los que más información nos dan acerca de la llegada del ungido, del Mesías, y de los últimos tiempos. O sea que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, todos estos libros hablan mucho sobre los tiempos proféticos de los últimos días y del Mesías. Aunque también los profetas menores también se puede encontrar ciertos versículos que hablan sobre eso. Isaías, el primer libro, exhorta a Judá e Israel a abandonar sus caminos y narra la caída del reino del norte de Israel por Sennacherib, que era asirio. No obstante, Dios muestra su lealtad y misericordia hacia Israel, prometiendo su restauración, como vemos en Isaías 51 y 54, además de la venida del Mesías, el siervo sufriente que fue molido por nuestros pecados. Por su parte, Jeremías continúa llamando a Judá al arrepentimiento. Esta vez, sin embargo, los judíos son invadidos y deportados a Babilonia. Sin embargo, el mismo profeta también anuncia su retorno después de 70 años, como vemos en Jeremías 29. Entonces Jeremías estuvo viviendo un tiempo justo durante la caída de Judá y un poco después, ¿no? En Jeremías también encontramos claras profecías mesiánicas como el renuevo justo de David, como vemos en Jeremías 23:5. Luego tenemos Lamentaciones, que fueron escritas, como he dicho, por Jeremías, y ahí es donde Jeremías muestra su pasión y pena por la destrucción de su pueblo y por el templo de Jerusalén, pero también su deseo de ver su restauración. En Ezequiel, el otro profeta, aparte de llamar a Israel al arrepentimiento, profetiza sobre el juicio de las naciones en los últimos tiempos y nos recuerda que Él es Dios de toda la tierra y que debemos buscar también el arrepentimiento y su misericordia. Y por su parte, Daniel, desde su exilio en Babilonia, profetiza eventos mesiánicos y apocalípticos. En la profecía de las 70 semanas, Daniel nos ofrece fechas concretas para la llegada del Mesías. Y en los capítulos 4 y 7 nos habla del futuro reino
de Dios. Como veis aquí, Daniel, como he dicho antes, no es parte de los profetas para los judíos o para el judaísmo rabínico. Algunos comentarios que he podido leer sobre esto dicen que Daniel pues, no lo consideran un profeta porque dicen quizá no tuvo el Espíritu Santo, que para ellos el Espíritu Santo es algo diferente que para nosotros. Ellos piensan que es más como una fuerza. Nosotros, pues obviamente creemos que es parte de la Trinidad, ¿no? Pero en cualquier caso dicen que Daniel, al no tener el Espíritu Santo, pues no es un profeta, porque los profetas estaban imbuidos por el Espíritu Santo, ¿no? Pero el problema con eso es que realmente es pura especulación, porque eso no lo sabemos, ni lo saben ellos. Yo creo que sí que fue un profeta. De hecho, aquí vemos que sí que es un profeta. Y la razón por la que creo que es un profeta es porque Jesús dijo que es un profeta. Y eso lo podemos ver en las profecías, en las profecías que Jesús da en Mateo y en Lucas, cuando habla sobre los últimos tiempos. Y menciona específicamente a Daniel y dice que es un profeta. Por lo tanto, si Jesús dice que es un profeta, pues yo me lo creo. En cuanto a los profetas menores, como ya he dicho, pues esto vendría a ser entre el 785 al 424. Más o menos igual que los profetas mayores. O sea que en este tiempo podemos ver que hubo realmente un tiempo de gran, pues, digamos, avivamiento profético. En cierta manera, el mensaje de los profetas menores viene marcado por su situación y su época. Por un lado están aquellos que vivieron antes de la caída de Israel y Judá. Estos serían Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Pero tenemos, por otro lado, a los que vivieron después del cautiverio de Babilonia, que sería Ageo, Zacarías, Malaquías y Joel. Al igual que los profetas mayores, el mensaje principal de los menores fue el arrepentimiento. No obstante, no sería justo decir que ese fue su único mensaje, pues hay temas que resuenan casi con tanta fuerza. La misericordia de Dios, la justicia, el amor hacia su pueblo y la fidelidad a las promesas hechas a Israel son algunos de los mensajes que destacan en esta sección. Jonás es posiblemente el primero de los profetas menores. Jonás, que lo tenemos aquí, en realidad seguramente fue uno de los primeros en profetizar en aquella época. Esta historia abre este periodo profético tan intenso con un mensaje claro. La misericordia de Dios no solo se dirige a Israel, sino también a los gentiles, como es el caso de Nínive, la capital del imperio asirio, donde Jonás les fue a predicar. Oseas, el siguiente de los profetas, si hablamos en líneas más o menos en una línea de tiempo, Oseas es el primero de estos profetas que en hablarnos claramente sobre la próxima destrucción de Israel y Judá, llamándolos a arrepentirse. De igual manera, Amós profetiza sobre la inminente destrucción de Israel, el reino del norte. No obstante, también nos adelanta el castigo a sus enemigos. Miqueas continúa de igual manera con esta narrativa, pero también nos ofrece una visión del futuro reino de Jehová, así como la famosa profecía sobre el nacimiento del Mesías en Belén. Eso lo vemos en Miqueas 5:2.
Tras la caída de Israel, con un periodo de silencio de 40 años, aparece Nahum con su profecía sobre Nínive. Es decir, si antes teníamos a Jonás, que fue a decirles que se arrepintiesen, y se arrepintieron, luego vino Nahum, ahora Nahum fue a profetizar contra Nínive. Pues al parecer luego volvieron a pecar y ya pues ahí sí que fue inevitable la destrucción. Y Nahum pues va y profetiza sobre Nínive, la caída de Nínive, la misma que llevó a cautiverio a los israelitas del reino del norte. Poco después, Sofonías profetiza contra los enemigos de Israel, que son Moab, Amón, Etiopía y Asiria. En medio de esto, y cercano a la caída de Judá, Habacuc nos presenta como un profeta cansado de ver tanta maldad y que cuestiona la aparente pasividad de Dios. Sin embargo, poco después acaba por caer el reino de Judá por su propia maldad. La justicia de Dios queda expuesta de forma clara en la narrativa de los profetas menores. No obstante, su fidelidad hacia Israel y sus promesas también son manifiestas. Una y otra vez, los profetas nos repiten que Dios no ha desechado por completo a su pueblo. Y eso lo vemos en Amós 9:9, por ejemplo. Y este hecho se resalta también en Zacarías. Como he dicho, Zacarías es también un libro muy profético en cuanto al Mesías, ¿no? y al Apocalipsis, ¿no? Pues este es un libro apocalíptico que nos habla sobre el futuro de Jerusalén, la cual Dios le llama la niña de mis ojos, dice Dios que es Jerusalén, y el castigo de las naciones enemigas. Asimismo, en Joel, aparte de revelarnos visiones apocalípticas, vemos su fidelidad al proclamar la redención espiritual de Israel, habiendo vuelto del cautiverio. Joel es un libro que también aparece mencionado en el Nuevo Testamento y de hecho Jesús menciona también a Joel. Ageo, por otro lado, llama al pueblo a reconstruir el templo, a buscar a Dios y esperar la venida del deseado. Y por último tenemos a Malaquías, el último de todos, que exhorta a Israel a volverse a Dios, pues él pronto enviará al mensajero. Y eso lo vemos en Malaquías 3:1 y en Mateo 11:10, en el Nuevo Testamento. Y dice que enviará al mensajero y al profeta Elías para juzgar a los que le aborrecen y bendecir a los que piensan en su nombre. Y con esto concluimos lo que serían los profetas menores y concluimos de hecho ya con lo que sería esta exposición del Antiguo Testamento. Y ya sé que esto no hace realmente justicia a lo que es, porque hay mucho que decir, obviamente, pero espero que haya servido por lo menos pues, para aquellos que pues, no tienen mucho conocimiento de la Biblia, pues tener una base por lo menos para saber lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que son los libros del Antiguo Testamento. Y bueno, yo en el próximo capítulo seguiremos con el Nuevo Testamento, así que yo espero veros en el próximo capítulo. Y nada, si os ha gustado o creéis que puede ser útil a alguien, pues compartirlo y darle al like, como dicen, ¿no? Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo.